Ya estamos de regreso en Código Salud, te estás incorporando a la transmisión del Heraldo Televisión, vamos a hablar sobre tendencias digitales en el sector salud, la importancia precisamente de las redes sociales, el internet. Y para esto te voy a dar datos muy interesantes. Esto abarca desde portales de internet, como ya te lo comentaba, hasta aplicaciones móviles con doctores en línea. Incluso se ha comenzado a utilizar el uso de la inteligencia artificial y el manejo de la Big Data para entender los nuevos padecimientos de este milenio. Y quiero agregar algo. Generalmente cuando nos duele algo, conocemos a alguna familiar con algún padecimiento, algún síntoma, el primer médico que consultamos es internet. ¿Qué tan bueno, qué tan positivo, pero cuál es el riesgo de hacerlo? De eso vamos a platicar. Te presento datos y regresamos y te presento a nuestros invitados. Las tendencias digitales en el sector salud evitarán el 70% de muertes por enfermedades crónicas. Mejorarán el diagnóstico de pacientes en un 75%. Además, las consultas físicas reducirán en un 50%. Las aplicaciones de la salud han incrementado un 40%. Esta industria genera el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Bien, vamos a entrar a detalle. Quiero presentarte ya a nuestros invitados aquí en Código Salud. Agradezco la presencia de María Tirado, y es experta en marketing digital. María, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y también está con nosotros Enrique Culebro Caram, él es presidente de la Asociación de Internet MX. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Mira, datos interesantes los que veíamos, de qué manera las tendencias digitales ahora en el sector salud están abarcando mucho de la información, de lo que va y viene en redes sociales, en el internet. Pero yo también comentaba antes de presentarlos que es un hecho que cuando algo nos duele, sucede algo, alguna manifestación, algún síntoma, antes de hablarle al médico, buscar en nuestro seguro, por ejemplo, o acudir al sistema de salud en el que estemos inscritos, buscamos en internet, ¿no? Nos empezamos a ver, ¿cuáles son las manifestaciones? ¿Qué tan común está siendo esto? Ha aumentado esto, ¿no? Sí, lo hemos notado. Los pacientes e internautas prefieren ya usar como primer punto de contacto los medios digitales. Fíjate que las redes sociales es uno de los canales principales de preferencia para este público, también los buscadores, por supuesto, las aplicaciones y los sitios especializados. Hemos visto que incrementa, te puedo decir que de las búsquedas que se hacen en nuestro país con relación a salud en internet, una de cada 20, de las búsquedas de todo tema, una de cada 20 son de salud. Entonces, así de importante es el fenómeno. 5% de todas las búsquedas son relacionadas con este tipo de situaciones, y los internautas sin duda están encontrando en los medios digitales pues este tipo de información que buscan, aunque tienes también un punto cuando hablaste de los riesgos. Ajá. No necesariamente la información que encuentran pues es la mejor o la más correcta en relación a qué hacer con relación a un síntoma. Y es que la verdad es que de manera general cualquier tipo de información que se suba al internet, a las redes sociales, al ciberespacio, como en algún momento se llamó, pues no es confiable, ¿no? Al ser tan abierto puede haber una cantidad impresionante de información que si bien nos ayuda, pero también nos malinforma y puede generar incluso hasta dudas. Por ejemplo, para quienes se dedican específicamente a la salud, ¿cómo pueden agarrar la herramienta como tal y explotarla de manera positiva? Pues bueno, lo que tienen que hacer es buscar en fuentes de información que sean fidedignas como Clínica Mayo, como la OMS, etcétera, que sean obviamente de entidades que sí sepan que son pues fidedignas, ¿no? Sobre todo, eso es lo que recomendamos. Pero además de eso, hoy los pacientes, un dato que es muy interesante es que sí buscan información, pero hoy en México cerca del 80% o más del 80% de los pacientes en México acude con un médico a comprobar que el diagnóstico que encontró en internet es verdadero, ¿no? Entonces, al final, si hay duda, el paciente va y entonces eso es bueno para el médico. Bueno, porque por siguen supuesto yendo. Que es bueno, porque finalmente no se queda con toda la información que logró conseguir en las redes sociales en su dispositivo. Por supuesto. Va con el médico, sí lo busca, lo localiza, concierta la cita y ya llega, ¿no? Directamente y le pregunta. Sí. Y ahora tiene más opciones el paciente, más opciones formales para encontrar información científica, con buena intención. Creo que el internauta se ha hecho más crítico en estos últimos años y puede ya en muchos casos hacer correctamente la diferencia de qué información lo trata de dañar, lo trata de engañar, y qué información es más robusta. Por ejemplo, también la industria farmacéutica, la información que provee
sobre padecimientos, sobre cómo funcionan los medicamentos. También es importante la oferta que existe hoy día y los pacientes sin duda se benefician de encontrar estos datos. Comentabas, Enrique, que por ejemplo tienen el dato de que 1 de cada 20 búsquedas está relacionada con temas de salud. Sí. Ojalá fueran más, ¿eh? Ojalá, de verdad, porque yo me imagino que el resto tiene que ver con entretenimiento, política, escándalos, etcétera, etcétera. Todo lo demás. Todo lo que se viraliza, por ejemplo. A veces quisiéramos que la información de salud, la positiva, por supuesto, se viralizara. Por ¿no? supuesto. Nos encantaría. Que hemos hecho un esfuerzo aquí en Código Salud por aprovechar también las redes, precisamente para llegar más a la gente. ¿Cuáles son precisamente los riesgos de cuando no se busquen portales verificados, en portales que cuentan con certificación? ¿Cuáles serían precisamente esos riesgos? Pues la automedicación, sobre todo, creo que es el riesgo principal, que el paciente siga algún consejo de alguien que no cuenta con un título universitario profesional y que vaya a alguna farmacia y compre algún medicamento que no pueda tomar, ¿no? Ese es el riesgo principal. Duele o tiene el padecimiento. Es el principal, la automedicación. Sí, no, es muy importante que el internauta sepa que ninguna información que encuentre de esta manera va a sustituir la asesoría, el diagnóstico, el análisis de un especialista en la salud. Claro. Por supuesto, no hay forma hoy día de que eso se sustituya. Y hay que ser muy contundente con esto. Ni la receta de la abuelita, ni el remedio herbolario, ni la recomendación de la vecina. Que todavía en la actualidad, ¿estás de acuerdo, Enrique? Por supuesto, todavía existe. Pero deben de tocar base con sus especialistas de la salud. Y ahí hay otra buena noticia. Muchos médicos ya tienen sus perfiles sociales, sus sitios web. En las redes. Inclusive a través de mensajería instantánea también algunos permiten que se les pueda contactar para resolver ciertas dudas o para agendar una cita o simplemente para encontrar una buena promoción en una farmacia de un medicamento. Muchos médicos, cada vez tenemos un mapa de cuántos especialistas de la salud están participando en este tipo de plataformas y estoy muy contento de decirte que los médicos mexicanos son entusiastas de usarlas y cada vez hay más. Qué bueno que lo indiques, porque yo recuerdo hace unos 8, 9 años, por ejemplo, que vengo haciendo reportajes de salud y entrevistando y platicando con varios especialistas. Yo lo primero que les preguntaba, doctor, ¿tiene alguna cuenta en Twitter, en Facebook? Y decían, no. Muchos no. Tenemos un portal, o entra al portal de la clínica o al del hospital público, ¿no? Sí, pero como que no le entraban todavía al rollo de que ellos mismos generaran la información. Sí, qué bueno que se ha venido modificando todo esto. ¿Qué los ha motivado? ¿Tú qué crees que haya sido que los comience a motivar cada vez más, María? El hecho de que ya se lancen y tengan sus blogs, lancen sus videos, ¿no? Suban información importante. Pues que tenemos ahora cada vez más a pacientes informados que les exigen a estos médicos tener información en línea. Hoy cerca del 73% de pacientes prefiere que los médicos pongan información de prevención en sus redes sociales. A lo mejor no en un sitio web, pero sí en redes sociales. Entonces ellos llegan con el médico y al decirles, creo que tengo esto porque encontré en un buscador de internet este diagnóstico, el médico se preocupa, la verdad, por darles información al paciente, ¿no? Y es así que están poniendo información en este tipo de medios. Y mira, te podría dar algunos números interesantes. De médicos mexicanos, más del 90% reporta usar WhatsApp para temas profesionales. 70% dice que lo hace diariamente. A través del WhatsApp. Con colegas, con pacientes. De hecho, es el medio, tengo entendido que es la red social más usada, la plataforma social más usada donde por los médicos. Donde se comparte más información y archivos, etc. Sin duda. La segunda es Facebook. Tenemos reportados más de 170,000 médicos mexicanos que utilizan la plataforma de Facebook. Luego sigue YouTube, también Twitter sin duda se usa. Y en general los médicos están abiertos a estar en este tipo de plataformas. 29% de los pacientes dicen seguir a alguno de estos médicos en los perfiles sociales. Y la verdad que el fenómeno es muy importante. Se ha podido aprovechar porque sin duda nuestro país necesita mejorar esa relación paciente-médico y tener más a la mano una forma de encontrar información que sea sin duda confiable y que ayude a los mexicanos a tomar buenas decisiones con relación a su salud. Precisamente nuestro equipo de producción, María Enrique, nos ha preparado una serie de gráficos para hablar de las tendencias digitales del sector salud. Precisamente, ya nos comentabas, 1 de cada 20 consultas tienen que ver con salud, pero sobre esta única específicamente, a ver qué tendencias son las más solicitadas. Y de esto tenemos algunos datos y regresamos a platicarlo con nuestros invitados. Algunas tendencias digitales del sector salud incluyen
Portales de Internet especializados. Aplicaciones de contacto directo con un especialista. Uso de la inteligencia artificial para diagnóstico las 24 horas. Gadgets enfocados al monitoreo del cuerpo humano. Y uso de bases de datos para conocer problemas globales de salud. Hay dos puntos interesantes que quiero platicar aquí con Enrique y con María. Por ejemplo, sí, los portales de Internet siguen siendo de los más consultados. Por ejemplo, allá hay portales específicos donde hay un grupo de médicos especialistas y son los que ellos atienden, ¿no? Contestan. De manera general, porque Sí. habrá quizá algunos sistemas que utilicen los famosos robots o bots que puedan contestar una pregunta o una duda a las 2 de la mañana, que Claro. alguien despierte con un dolor y que quiera consultar. Así es. Pero el resto ya son incluso operados por las personas, realmente Ujú. por los médicos. Eso se agradece mucho, porque entonces la gente no pierde ese contacto y se siente primero atendida y escuchada. ¿Qué tanto Sin esto duda. ha evolucionado? Pues mira, cada vez vemos más opciones. Este es el fenómeno de la consulta virtual. Ajá. ¿No? Por un lado, la relación real con una persona, ¿no? Con el doctor a través de mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico. Y por otro lado, con los sistemas que ya analizan un banco, por ejemplo, de muchas respuestas sobre un tema específico y al tú hacer tu pregunta te dan la mejor respuesta de la base de datos. Y en muchos casos, cuando no se encuentra ese tipo de respuesta, pues te dan alguna opción para que posteriormente un médico revise lo que estás preguntando y te lo conteste. Entonces, eso ya está funcionando y sin duda es uno de los fenómenos más importantes en México que cada vez queremos utilizar como pacientes. Y finalmente el médico siempre le va a generar una cita a la persona que lo está consultando de forma virtual. No le va a Sí. resolver absolutamente nada con la lejanía. Es Siempre probable. la duda o las dudas se van a resolver en la medida en la que empiece la evolución de la comunicación y al final el contacto directo, ¿no, María? Así es. Ya hoy, pero sin embargo, a pesar de que sí queremos, o sea, que llevar a los pacientes al consultorio, hoy la tercera parte de los médicos ya resuelven una duda a través de telemedicina Ujú. o a distancia, lo distancia, cual es sí. muy interesante porque está accediendo cada vez más el médico a tomar este tipo de canales para resolver las dudas de los pacientes. Habrá padecimientos o situaciones en las que no se puede hacer a distancia o vía remota, Hay que hacerlo presencial. pero exactamente. Pero cada vez hay más médicos entrándole a este tema de la tecnología. Y esto es bueno, Sí. ¿no? Finalmente, yo me Sí. imagino que en un principio comentábamos, les costó a la mayoría trabajo Sí. adaptarse, quizá por pensar que por la lejanía no te puedo diagnosticar algo, no te puedo recetar algo, te tengo Sí. que ver. Y me imagino que habrá algunos que en algún momento también manejaron un poquito de claro. recelo Sí. o se resistieron porque pensaron que a lo mejor iban a perder una ganancia porque la consulta es virtual y cómo te cobro. Sí, ¿no? pero fíjate que ha habido mucha apertura, como bien lo comentas en la última década, también porque los médicos han usado este tipo de herramientas para capacitarse, para temas de educación médica Ujú. continua son muy valiosos este tipo de sitios, aplicaciones y foros en general. Por ejemplo, ahora próximamente, el 27 de noviembre, tendremos un foro que se llama el Digital Summit 2019. Este miércoles. Este próximo miércoles. Y ahí invitamos a médicos a que entren a ver a expertos en temas de tecnología y salud, mezclados, algunos muy enfocados a tecnología, otros muy Otros enfocados más a salud. Pero ahí es donde se convergen esos dos Que temas. hagan sinergia. Porque los médicos ahí pueden ver las mejores prácticas precisamente para esto que comentan, cómo hacer una consulta virtual o qué sí y qué no Y se qué debería no. de realizar ahí. Cómo usar de mejor manera la comunicación a través de redes sociales para fomentar su práctica médica, para obtener más pacientes, para la continuidad de un tratamiento. Entonces, hay ese tipo de foros y sin duda es uno de los más importantes, lo hemos hecho por 5 años. Invitamos a todos los especialistas de la Y salud que pueden estén viendo el participar programa. absolutamente todos, de Es cualquier gratuito, especialidad. De cualquier especialidad, es gratuito, es para todo tipo de especialistas de la salud. Pueden entrar al sitio digitalsummit2019.mx y hacer su registro y entrar a este evento que es una transmisión en vivo. Y bueno, en la comodidad de su hogar, de su teléfono, pueden ver a estos expertos hablar de estos temas y sin duda el doctor mexicano requiere este tipo de información para hacer de mejor manera uso de los medios Y qué bueno, y digitales. sobre todo, por ejemplo, hablábamos de las redes sociales, hablábamos de los portales especializados, pero también están de moda las aplicaciones, ¿eh? Así O es. sea, ya hay un montón de aplicaciones en las tiendas digitales. Ujú.
como tú decías, finalmente certificadas, verificadas, que sean exactamente de las que tenemos confianza, que las Por podemos supuesto. descargar, y hay N cantidad, ¿eh? Y también Sin eso es duda. fabuloso, Sí, Así es. fabuloso. eso apoya para los temas de telemedicina. Y fíjate que también hay un tema que vamos a abordar en este foro, el expediente clínico electrónico. Ujú. ¿En qué momento está en nuestro país? ¿Qué falta para que realmente sea usado en el sector privado, en el sector Nada, ¿no? público? Pues bastante, No, desgraciadamente. ¿Todavía hay un espacio? Porque hay temas mezclados regulatorios, Ajá. hay sin Sí, duda claro. política pública y hay también Y aspectos. de confidencialidad de datos, que eso La es bien privacidad, importante, la la ciberseguridad. privacidad y todo Entonces eso. todavía es un trabajo en proceso en nuestro país, sin duda ya tenemos buenos ejemplos de otros lugares del mundo, pero México todavía necesita hacer mucho trabajo, sobre todo a nivel política pública. ¿Qué tema para me has echarle a dado? Yo andar. creo que después los invitamos a algunos Sí. tomadores de decisiones. Sin duda. Y podemos armar, por ejemplo, un panel interesante. Este tema Claro. de lo que tú decías es muy bueno, porque finalmente, por ejemplo, un paciente y un Importantísimo. médico lo tiene y se puede distribuir en cuestión de segundos, ¿no? Así Por es. supuesto. Pero también tiene ciertos riesgos, entonces Sí. habrá que ver qué se puede platicar. Pues yo les Claro. agradezco este breve tiempo, el que hayan estado con nosotros, para hablarnos de estas enormes y grandes ventajas que hay de estas tendencias digitales en materia Muchas de salud gracias. con nosotros. María, muchísimas gracias. Enrique, Gracias. muchísimas gracias por Muchas haber gracias, estado con Mariano. nosotros. Que tengan un amable. excelente arranque de semana. Gracias.